Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos a la doctora Rebeca Muñoz, que nos acompaña de aquí y que, bueno, pues ha pasado de estar publicando sin una estrategia muy concreta, ¿no? En Instagram, ahora a estar vendiendo y ayudando a muchos más pacientes a través de su canal online, Doctora Arritmias. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, muy bien. Qué bien. Oye, preséntate un poco para quien no te conozca. ¿Quién es Rebeca? ¿De dónde viene? Cuéntanos un poco brevemente. ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, yo soy Rebeca Muñoz, soy cardióloga electrofisióloga, me dedico sobre todo a las arritmias, es lo que me apasiona. Y bueno, decidí un poco empezar a crear mi marca personal y hablar un poco de este tema del que nadie hablaba en redes sociales, que es el tema de las arritmias, que es incluso algo para los propios cardiólogos muy arduo y muy complejo. Y, y bueno, y estaba cansada de ver en la consulta a pacientes que realmente pues el sistema público no les podía ofrecer un acompañamiento y sobre todo un autoconocimiento y una formación en su propia patología que les permitiera pues tener calidad de vida, entender cómo funciona su corazón y qué medidas pueden instaurar más allá de poner un fármaco y verte dentro de 6 meses pues sobre todo para vivir bien y para tener eso, calidad de vida, que es lo que muchas veces se pierde en arritmias que no son Ujú, letales y que no comprometen la vida. Y ujú. bueno, un poco en base a esto empecé a divulgar y luego, poco tiempo después, ya, la verdad que casi que en los inicios, en los que, bueno, compartí un poco de contenido por ver qué pasa, por ver si esto le interesaba a alguien, nos encontramos y empezamos a dirigir esto de una forma mucho más profesional. Qué bueno, qué bueno. Y oye, cuéntanos un poco cuáles fueron esos inicios, ¿no? ¿Por qué Rebeca empieza aquí? Porque, bueno, pues tú te dedicas, o sea, trabajas en un hospital, aparte tienes consulta privada, o sea, ¿qué es lo que querías o qué es lo que buscabas? ¿Cuáles eran un poco las razones para entrar en este mundo online? Pues mira, sobre todo, libertad. Libertad en todos los sentidos. Sobre todo, por supuesto, soy mamá también y libertad un poco de horarios, conciliación, huir pues un poco de la esclavitud del sistema público y privado también. Pero sobre todo, libertad de poder hacer la medicina que yo quiero. La medicina que a mí no me permite hacer el tener 10 minutos por paciente o tener 3 pacientes citados a la misma hora en una consulta de subespecialidad, en la que a mí no me da tiempo a que el paciente entienda su patología y sea mucho más autónomo y mucho más autosuficiente. Sobre todo ha sido una huida del paternalismo médico y de la medicina que invalida. Ujú. Porque antes, ¿cómo ejercías, digamos, antes de empezar con tu cuenta, con tu canal en Instagram, cómo era tu vida, digamos? Pues bueno, yo tampoco es que lleve mucho tiempo de adjunta, pero he estado en un hospital público asociado a una unidad de arritmias, con guardias de 24 horas y demás, y aparte también pues haciendo privada, pues también muy dependiente de aseguradoras y demás. Entonces, sí que es Ujú, verdad que el exponerte en redes sociales te permite una conexión con tus pacientes, un trato mucho más cercano que al final también se deriva en empezar a ver a esos propios pacientes en las consultas, tanto en la privada como en la pública. ujú. Porque de ahí, bueno, has aprendido un montón, ¿no? De cara a tu salto, digamos, al canal online. ¿Qué es un poco lo que has ido construyendo hasta ahora? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo empezaste? ¿Qué es lo que estás haciendo, ofreciendo también a los pacientes? Vale, pues empecé un poco con la consulta online, con una consulta muy dirigida a pacientes con arritmias, no solo pasar consulta clásicamente, sino ofrecer un cambio en el estilo de vida y sobre todo muchas medidas higiénico-dietéticas alrededor del tema de las arritmias, siempre eso pues enfocado a la calidad de vida y eso pues lo hemos ido dirigiendo. También creé una serie de cursos que también pues se han ido vendiendo y la verdad que han tenido muy buena aceptación, cursos pues pequeñitos, dirigidos a lo mejor a patologías mucho más concretas Ujú, y eso lo he ido dirigiendo a ahora crear un método propio, un programa de transformación de 6 semanas que se llama el método Ritmo y a través del cual
pues vamos a conseguir que mujeres que ya han sido valoradas por su cardiólogo, que les han dicho que no tienen nada importante o que tienen unas extrasístoles, una fibrilación auricular, y que no han encontrado respuestas y que no han encontrado volver a ser las que eran antes de sufrir esta arritmia, a través de este programa que dura 6 semanas, van a poder tener las herramientas y el autoconocimiento para poder gestionar esos episodios de arritmias que, si bien no las van a matar, pues sí que les están restando pues calidad de vida y dejar de hacer cosas que antes sí podían hacer. Qué bueno. Y todos estos pasos, entiendo que bueno, pues elegiste este nicho, ¿no? De este tipo de paciente, ¿no? Arritmias. ¿Cómo, para bajarlo un poco a tierra de quien nos esté escuchando, cómo ha sido este proceso? ¿Qué es lo que haces tú de forma más tangible, ¿no? Subes contenido, subes vídeos, has creado guías, ¿no? Pues para ayudar a más pacientes y, o sea, entiendo que has amplificado, ¿no? Tu voz y todo lo que has estudiado y toda la experiencia que tienes en ese canal, ¿no? Pero por decirlo un poquito más de forma más tangible para que nos entiendan, ¿cómo es un poco ese proceso de entrar en el canal online? Pues sobre todo eso, mucha formación, mucho valor, que el paciente agradece muchísimo, entender qué es lo que le pasa en un lenguaje sencillo, o sea, escoger y coger el libro clásico en mi caso de arritmología, que es un tocho enorme que no entienden ni los cardiólogos, pues eso, bajarlo a que lo entienda un niño de 10 años. Y de esa forma es explicarle de forma sencilla al paciente qué es lo que le pasa y qué es lo que puede hacer de forma sencilla para mejorar. Y luego darle también las herramientas para saber qué es importante y qué no es importante. Esto lo conseguimos pues a través de guías, de infografías, algunas de ellas se han entregado de forma gratuita, otras están dentro del programa, de cursos con vídeos explicativos, eso de bajar a que cualquier persona pueda entender su patología, que es algo que muchas veces falla en el sistema sanitario actual, ¿no? Que es muy paternalista y muy de te pongo esta medicación y uno no sabe ni lo que tiene. Sobre todo el material, en mi caso ha sido eso, y luego, claro, también la consulta online ya es una cosa mucho más personalizada, individualizada, en la que yo en este caso pues hago un informe y un plan tanto dietético, un plan de ejercicio físico con un fisioterapeuta, un plan de seguimiento, un plan de rescate en caso de que te dé la arritmia, qué hago, qué me tomo, cuando voy a urgencias, cuando no voy. O sea, que el paciente tenga todo estructurado de forma que gane muchísima seguridad y muchísimo más control. Ujú. Y esto es trasladable prácticamente a cualquier patología, sea tanto quirúrgica, médica. O sea, esto es coger un poco nuestro conocimiento y bajarlo a nivel del paciente, de forma que tú en las redes sociales estás muy cerquita de la gente y puedes trasladarlo con un lenguaje y con una cercanía que muchas veces en la consulta se pierde. Mm. Y mucha más gente, ¿no? Claro, Exponencialmente mucha más gente en el canal online que podemos ayudar versus el lado presencial, ¿no? Que es muchas veces no es una cosa u otra, ¿no? Es algo híbrido, ¿no? Como tú estás haciendo y que nos sirve, ¿no? Yo creo que a ti te ha servido mucho tener esa consulta o estar cerca, ¿no? Del paciente, ¿no? Tocándolo casi que al final lo que te dicen lo puedes usar pues para contenido, para definir bien esa solución, esa ayuda, ese programa que vas a ofrecer, ¿no? sí, sí, incluso pacientes de la consulta privada que digo, oye, no me da tiempo a explicarte aquí en una hora qué es la fibrilación auricular, pero te doy el acceso, toma mi curso, te lo ves y luego vienen a la siguiente consulta encantados con un montón de conocimiento y que les ayuda a llevarlo muchísimo mejor todo. Y que Mm. también hace que la relación sea bidireccional, las decisiones terapéuticas sean compartidas y sea una medicina que a mí por lo menos me llena muchísimo más. Ujú. Y oye, dentro de las redes sociales, del mundo online, ¿cómo llevas a un paciente que te escucha a, bueno, pues hasta poder ayudarlo y poder ofrecerle tus servicios, tu consulta online? ¿Cómo es ese proceso? ¿Les hablas? ¿Te hablan por Instagram? Pues la verdad que a mí me hablan mucho, me hablan bastante por DM y a veces los redirijo yo a través de pues entregarles
pues algún tipo de guía, algún tipo de infografía y luego a partir de ahí, pues ya dirigirlos a tener conversaciones conmigo. Ahora estoy empezando con el email marketing también, que también es otra herramienta muy interesante. Y bueno, Ujú. la verdad que es un poco un mundo que yo creo que los médicos no tenemos demasiada idea, pero es ir, la verdad, que ganando estrategias, tener pues un poco algún tipo de guía que te ayude a conocer todas las herramientas y que es un mundo que no tiene techo. Mm. Totalmente, totalmente. Y oye, bueno, pues has ido construyendo todo esto, Rebeca. Em, ya hablando un poco de esa parte final y del más ahora, de lo actual, ¿cuándo ha sido tu primera venta y qué fue lo primero que vendiste? Pues lo primero que vendí fueron consultas online. Mm, Eh, Consultas online fue lo más fácil, además bastante rápido. O sea, al final, si tú te posicionas y hablas de una patología con seguridad y transmitiendo tu conocimiento, al final van a querer tener consulta contigo porque dicen, oye, esto que está diciendo, lo que me pasa a mí, quiero que esta persona sea la que me ayude. Y eso la verdad que se produjo muy, pues, muy pronto desde que empecé. Yo creo que al primer mes ujú. de estar haciendo contenido en redes ya tenía mi primera consulta online. Y luego Qué también he bueno. vendido cursos, un mini curso en este caso, pequeñito, que por ejemplo en Black Friday se vendió muy bien, se vendieron bastantes unidades. Y bueno, y ahora ya esto lo vamos a dirigir ya en un programa, en un método propio que, pues que saldrá ahora en enero Ujú. y que ahí va a estar realmente condensado un poco todo el conocimiento y todo el valor. Qué bueno. Que ya, bueno, ya has empezado incluso a validarlo, ¿no? Ya has vendido algún programa, ¿no? A pacientes. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Y sí, o sea, cuando un poco lo que te iba a preguntar es, sobre todo a gente que nos esté viendo y que tenga esas dudas de cómo tú lo has monetizado. Por ejemplo, cómo monetizas, digamos, este tipo de servicios o de productos o de cursos. Sí, pues la verdad que los cursos a través de Hotmart es comodísimo y fácil. Eh, Vamos, no hay que hacer realmente gran cosa. Decides Ujú. precio, ellos incluso se encargan un poco del tema fiscal y demás, y es bastante sencillo. Y luego la consulta ha sido a través de Calendly, también Calendly enlazado con un Stripe. Y también, o sea, son herramientas que por muy bajo coste por cada venta te facilitan muchísimo la vida. Hay que ser una persona muy técnica, muy tecnológica para aprender este tipo de No, herramientas. cero. O sea, yo a nivel técnico tengo 70 años, ¿vale? O sea, soy cero técnica. De hecho, bueno, yo me cuesta un montón y a veces meto unas pifias y publico unas cosas porque soy como una señora mayor. Pero como que si yo he podido hacerlo, a cualquier otra persona le costará muchísimo menos porque yo soy cero técnica, cero, cero. Oye, y si alguien dice, joder, pues sí, pero Rebeca me dice que trabaja en el hospital, que tiene guardias, que tiene consulta privada, pero yo aún así no tengo tiempo. ¿Cómo se organiza Rebeca? O sea, ¿de verdad hace falta tanto tiempo para Sea, hacer esto? no, el tiempo no es una excusa, porque ya te digo yo que yo trabajo full time en la pública, tengo dos consultas privadas y tengo una niña de 8 meses y una de 2 años. O sea Wow. que tiempo no tengo. O sea, por ejemplo, el vídeo que he subido hoy, que está yendo súper bien, que tiene ya casi 9.000 visualizaciones. O sea, fue ayer dando un paseo con las niñas que hice, 5 minutos, luego lo editas. Yo hago unas ediciones ultra sencillas y sin complicarte mucho, simplemente si tú lo que dices conecta y tiene valor y lo dices de forma cercana y siendo tú natural, es que no necesitas demasiado tiempo. Luego sí es verdad que está bien sentarte y tener una estructura y demás, que a mí a veces me cuesta encontrar esos ratos, pero se puede, o sea, se puede, se puede. Sí. Bueno, eso ya tuvimos el otro día una buena sesión, ¿no? Sí, sí, sí. De claridad y de estrategia, ¿no? Que al final siempre es la base, ¿no? De todo para poder hacer este tipo de vídeos, que por lo menos tengas un sustento y una estrategia, ¿no? De no subir por subir, ¿no? Sí, sí, eso ha sido básico y para mí sí que ha marcado un antes y un después. Incluso desde la última sesión que tuvimos, o sea, el contenido ha ido muchísimo más fuerte. He tenido muchas más conversaciones, he transformado ventas y ya tengo mucha más claridad para ya lanzar ya mi programa estructurado que va a ser el eje de todo.
y que me va a permitir también pedirme una reducción de jornada en la pública, que al final era también un objetivo de todo esto. Qué guay, qué guay. Joder, cuánto me alegra oír esto. No por nada, sino porque al final es lo que estás buscando y es mejorar tu calidad de vida con tu familia, con tus hijos, con tu libertad, ¿no? Como decías antes, y eso es maravilloso. Cuéntales un poco a la gente que nos escucha, un poco cómo ha sido tu paso por aquí, por el programa Plan B, por la Academia de Health Business Academy. Pues genial, la verdad que no me ha quitado, o sea, ya he dicho que no tengo nada de tiempo y lo he podido compatibilizar súper bien. Pues viendo los vídeos, yo los he ido viendo un poco salteados en función de las herramientas que iba necesitando, que necesitaba armar un email marketing, tenía el vídeo ahí, que quería un poco utilizar la IA, tenía el vídeo ahí. Y, y la verdad que genial, sobre todo también las mentorías me han ayudado a tener mucha claridad y estrategia, porque yo soy una persona que tengo 28.500 ideas y empiezo a irme un poco por las ramas y el tener pues alguien que realmente sepa de cómo funciona el emprender, el montar tu propio negocio online y que te vaya dirigiendo, pues la verdad que tiene un valor increíble, increíble. ¿Dónde te ves en 6 meses o en un año, Rebeca? Pues con mi programa online siendo más del 50% de mi práctica clínica. No creo que me llegue a desligar nunca del todo pues de las instituciones en las que estoy ahora, pero sí reducirme mucha carga ahí, mucha carga que a lo mejor no me satisface tanto a nivel profesional y darle mucho peso a este programa. Y sobre todo eso, libertad. Es que es lo que voy a poner en Sí, sí, en ¿no? mis La objetivos de palabra. 2026, la palabra libertad, en todos los sentidos. Qué bueno, qué bueno. Y oye, mensaje para... Nos encontramos al final también a muchos médicos, y es normal, muchos profesionales sanitarios bueno, pues tienen ese miedo, ¿no? A lo mejor a grabarse en vídeos, al qué dirán sus otros compañeros, otros profesionales sanitarios, y aún así, pues siguen con ese un poco ese desgaste, con ese run run de, joder, debería empezar, pero me da cosa, no sé cómo, tal. ¿Qué les dirías a esas personas? En el hospital, si estás en un hospital español, te están criticando sí o sí. O sea, que por lo menos si te critican que tengan una razón, vamos a ver, eh, te van a criticar, lo van a comentar, porque a mí me ha pasado y bueno, y al final con orgullo luego ves que te llegan los pacientes y que te dicen, eres tú, me has tocado tú, qué suerte, te he visto en las redes, he visto cómo explicabas esto, que sepas que me he detectado una arritmia porque me he comprado el reloj que tú habías dicho, o sea. 20.000 anécdotas que tengo de estos poquitos meses que llevo yo en redes sociales y que dices, jo, es que merece la pena porque es que es un altavoz tan potente y puedes ayudar tanto, o sea, puedes ayudar a tantos pacientes y puedes darle tanta luz que, que la verdad que es un camino que está abierto y que es el momento de transitarlo. Al final el peaje que hay que pagar es un poco como, como dicen los americanos, el cringe, pero una vez dijo Rosalía, justo antes de que yo decidiera abrirme las redes, que nadie que triunfa, todo el mundo que triunfa ha generado cringe en algún momento de su vida. O sea, hay que pasar ese cringe de los dos, tres primeros vídeos, no más, porque ya luego al final lo haces con una naturalidad tremenda y, y superarlo porque es muchísimo mayor el retorno que esa vergüenza que pueda dar al principio. Claro, ese beneficio después, ese retorno de la inversión que haces es exponencialmente mucho más grande, ¿no? Que el pain, ¿no? Ese dolor que tienes, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Qué bueno. Pues nada, Rebeca, no te molesto más. Millones de gracias de verdad por este ratito que hemos echado. Seguimos trabajando, seguimos viéndonos, pero nada, mil gracias también por transmitir y por ser tan transparente y bueno, pues contarnos un poco este proceso que estás teniendo, que esto acaba de empezar. Y nada, hay que seguir a darle caña al siguiente año. Gracias a ti por la claridad, por la estrategia y por la ayuda y por estar siempre disponible, la verdad. Aquí seguimos, aquí seguimos. Pues nada, un fuerte abrazo, Rebeca. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.